Esta semana vamos a considerar la lección número 7 titulada Misión en favor del prójimo. Y vamos a aprender un poco más sobre cómo esta misión, que ya se comenzó a ver la semana pasada, pastor, nos lleva a interactuar con las personas. Así que vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de este día. Querido Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tú quieres que en cada aspecto en el que necesitemos esta formación, esta instrucción, la podamos recibir a fin de ser más efectivos y eficaces en la misión. Ayúdanos a seguir tus pisadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día domingo, pastor, vamos a considerar la gran pregunta. Y el tema parece bastante interesante, o parece como que cómo es que esto encajará en el tema de la misión, en el tema general, porque la lección nos invita a explorar una pregunta y hacernos conscientes de que siempre estamos haciéndonos preguntas filosóficas, preguntas de existencia, pero la Biblia nos presenta una pregunta específica en Lucas 10, verso 25. Pastor, en ese relato, quizás lo vamos a leer para poder hacerle esta pregunta a usted, otra pregunta a usted. Lucas 10:25 nos presenta esta gran pregunta y dice así: entonces un doctor de la ley se levantó y para probar a Jesús le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pastor, esta pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué importancia tiene para la vida? Considerando que el maestro preguntó para probar a Jesús, pero al final la pregunta es válida. Muy bien, creo que es una buena pregunta y tenemos un buen estudio para este día y para los días siguientes. Aquí tenemos a alguien que tenía una noción de que esta vida no es todo. Y creo que en cada corazón humano hay siempre un deseo profundo de trascender más allá de esta vida. Claro. Tristemente, si no se encuentra la respuesta correcta a esta pregunta, han surgido entonces algunas teorías que algunas son un tanto extrañas, pero es porque se trata de dar respuesta a esta pregunta. Algunos han inventado la reencarnación, para poner un ejemplo, claro. Pero aquí tenemos a una persona que llegó a Jesús. Ahora, antes de ahondar un poco más en esto, me gustaría que nosotros pudiéramos ver así una visión panorámica, porque recordemos que nosotros estamos hablando de la misión y aquí esta pregunta se le están haciendo a Jesús. Entonces Él se va a convertir en nuestro modelo de cómo hacer misión, cómo abordar estas situaciones. Afortunadamente esto no se lo están preguntando a Pedro, a Juan, se lo están preguntando al Maestro mismo, a Jesús mismo. Y en todo este capítulo de Lucas 10, si nosotros notamos cómo comienza, vamos a leer el versículo 1, porque ya leímos el 25, entonces quiero que notemos ahí dos contrastes. Muy bien, dice acá en el versículo 1, después de esto el Señor designó a otros 70 que envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Muy bien, aquí estamos hablando claramente de evangelismo, sí. De evangelismo. Luego, en el versículo 25 que ya leímos, es un intérprete de la ley. Notemos que primero habla de un grupo grande y ahora habla de uno. ¿Qué podemos notar aquí? Aquí notamos los dos tipos de evangelismo que hay. Por eso esta narración es tan importante. El evangelismo público y el evangelismo personal. Wow. Dos tipos de evangelismo. Ambos son importantes, ambos tienen su lugar, ambos deben ser hechos. Ni uno ni el otro en detrimento de cada uno. El evangelismo público y personal, yo siempre recuerdo cuando llevé estas clases en el seminario y el profesor nos dijo bien claro, solo hay dos tipos de evangelismo, o público o personal. Y todo lo demás entra en alguno de esos dos. Entonces, a nosotros nos conviene eso, noten, Jesús había enviado ya 70. Bueno, esto era parte de sus discípulos. Ahora vayamos a ver algunos aspectos bien interesantes. Sus discípulos eran 12.
Uno, el diablo lo había agarrado ya y lo iba a agarrar después terriblemente, que era Judas. Digamos que quedaban unos 11 discípulos, más 70, ahí tenemos unas 80, 81 personas que eran los seguidores de Jesús. Ahora, ¿yo por qué estoy haciendo todos estos números? Porque noten, después de todos los milagros que Jesús había hecho, después de toda la predicación, el grupo de seguidores todavía era muy pequeño, era muy reducido. ¿Por qué? Porque el camino que lleva a la vida es angosto, pocos lo hallan. El camino que lleva a la perdición es ancho. Aquí nos da una motivación al saber que, aunque a veces se hacen tantas cosas y no se obtiene siempre el resultado deseado o que quisiéramos, pero hay razones detrás de eso. Pero por otro lado, ahora venimos aquí a un hombre que se lo presenta. Ahora vamos uno a uno. Ya esta no es una campaña pública. Ahora vamos la entrevista personal, uno a uno. Un intérprete de la ley. ¿Quién era este hombre? Este no era cualquier cosa. De todos los discípulos que tenía Jesús, yo no se nos narra quiénes eran los 70, pero por lo menos de sus círculos cercanos, los más 11. cercanos de los 11, nosotros podemos ver que tal vez Mateo era uno, bueno, había sido cobrador de impuestos, uno de los que estaba un poco más preparadito para muchas cosas. De ahí los demás, incluyendo los 70, probablemente eran de los estratos de la sociedad más bajos en aquella época. Estoy hablando de los estratos, no digo ellos, después vemos que tenían muchas capacidades y todo eso, pero estamos hablando de nivel social, de probablemente educación y todo eso. Pero ahora viene alguien que dice que es un intérprete de la ley. Y esta es una gran oportunidad. ¿Cómo tratamos nosotros a aquellos que no es común tenerlos en la iglesia? No es común tener en la iglesia un ministro de un país, no es común tener en la iglesia algún empresario internacional, no es muy común tener en la iglesia muchas veces un profesor universitario. Gracias a Dios por aquellos que han aceptado a Jesús y tenemos de estas esferas, pero no es común, no es común. Y este hombre tenía una inquietud. Aquí nosotros podemos ver que no importa qué nivel, porque estoy extrayendo varias lecciones de esto, usted puede leer todo el relato, siempre hay un anhelo en el corazón humano. A veces nosotros nos equivocamos y bueno, como una persona anda en un gran carro, tiene una gran casa, tiene dinero, tiene fama, tiene esto, lo otro, pensamos que no necesita. Sorpresa nos llevaríamos al darnos cuenta, y ahora creo que ya no es sorpresa, pues vemos a veces en los medios personas que han sido destacadas en la sociedad como luminarias y viven vidas tristes, vidas vacías. Entonces, aquí tenemos a este hombre, ¿cómo lo abordó Jesús? Bueno, es nuestro interés esta semana, pero este hombre era un intérprete de la ley. Así que aquí tenemos una vislumbre panorámica de lo que nos va a ocupar durante estos días. Sí, claro que sí, pastor, porque los siguientes versículos los vamos a estudiar a partir del día de mañana, pero hoy surge la pregunta para nosotros, pastor, ¿cómo podemos estar atentos a esas necesidades? Aunque el texto dice que él llegó para probar a Jesús, es un hecho que la pregunta estaba bien formulada, algo había en su corazón, y eso debería hacernos a nosotros más sensibles para saber cómo atender a esas personas que llegan, tal vez por curiosidad a la iglesia, tal vez porque tienen alguna pregunta sobre algún tema. Eso vamos a abordarlo más el día de mañana, pero hoy, ¿cómo podemos aprovechar esas oportunidades? Bueno, muchas gracias por notar ese aspecto. Realmente nunca debemos nosotros perder ninguna oportunidad. No sabemos las intenciones de este hombre, aunque la palabra probar, cuando uno la estudia así en el texto, en el lenguaje original, no necesariamente habla de malicia, sino que habla de una prueba como un examen que se le hace a alguien, bueno, para ver cuánto es lo que conoce. No sabemos las intenciones finales o las intenciones iniciales que motivaron a esta persona, pero lo importante es que se acercó a Jesús, tenía una inquietud, Jesús no lo rechazó, porque él sí podía verlo desde que venía. Claro. Este viene con esta intención, y hacerse para un lado, distraerse, ponerse a hacer otra cosa. Nosotros no sabemos
A veces cuando uno ve, bueno, esta persona viene con una intención no muy buena, uno puede tomar la actitud de esquivar a esa persona, pero no Jesús, porque Él siempre aprovechó toda oportunidad. Entonces yo creo que, en primer lugar, nosotros debemos estar disponibles de tal manera, así como este hombre sintió la confianza de acercarse a Jesús, o aún por quererlo probar, pero de entablar un diálogo con Él. Así nosotros debemos estar disponibles. Nuestra actitud no debe ser cerrada. Nadie se me acerca, todo el mundo tiene que tener cuidado conmigo. Creo que no, porque ahí perdemos la oportunidad de que alguien nos pregunte y que traiga sus preguntas sinceras. Mire, ¿y qué piensa usted de que una persona muere y se va para el cielo? Y tenemos que estar nosotros dispuestos a escuchar. Por supuesto, estoy poniéndome en el lugar de alguien que haría esa pregunta, claro, para nosotros poder orientar a esa persona. Nunca debemos desaprovechar la oportunidad para eso, y debemos aceptar que las personas, aunque lo hagan por cinismo, por sarcasmo, por duda, por lo que sea, siempre será un momento que hay que aprovechar para poder mostrar cuál es el verdadero camino. Amén. Entonces, pastor, ore por nosotros por eso, para que seamos sensibles. Y queridos amigos, queridos hermanos, hay que ser un poco más sensibles y estar atentos a escuchar a las personas, porque tal vez esas preguntas que surgen ahí, como dijo nuestro pastor, nos van a dar esa oportunidad de poder orientarlos con la luz que el Señor nos ha dado. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque al que viene a ti, tú nunca le echas fuera. Como hoy lo hemos estudiado en esta historia, que tú siempre estás dispuesto a recibir a todo corazón que traiga sus cargas delante de ti. Señor, reconocemos que hay en el corazón humano el deseo de trascender más allá de esta vida y de lo que nos presenta. Ayúdanos para que podamos encontrar todas esas respuestas en el único que es el camino, la verdad y la vida, en Cristo Jesús. Amén.